Entre los años 1968 y 69, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a 3 mujeres en Glasgow. Jóvenes, morenas, de edades que iban entre los 25 y los 32 años. A todas las había conocido en la discoteca Barrowland. El asesino nunca fue identificado y el caso todavía sigue sin resolución. Constituyó una de las persecuciones más extremas de la historia criminal de Escocia. Sin embargo, la alargada sombra de Biblia no cayó en el olvido, ni para la sociedad escocesa ni para la investigación policial. En 1996, Donald Simpson, en su libro Power in the Blood, afirmaba haber conocido a un hombre que le confesó ser John Biblia. Asimismo, contó que ese hombre había intentado matarlo y que tenía pruebas de que siempre había operado en Glasgow. Es un hecho que en ese lapso hay crímenes sin resolver que podrían atribuírsele, algunos en la costa oeste escocesa y 2 en Dundee, en 1979 y 1980. En todos ellos las víctimas aparecieron desnudas y estranguladas, como las de John Biblia. En aquellos tiempos, el Scotland on Sunday afirmó que la policía de Strathclyde tenía pruebas de que la investigación sobre Biblia basadas en el ADN extraído del semen hallado en la tercera víctima y preservado gracias al buen hacer de un oficial que en los años 60 recolectó la prueba, a pesar de que entonces los análisis de ADN eran ciencia ficción. La policía puso en marcha una operación para comparar el ADN con el de todos los posibles criminales violentos conocidos por el sistema. Uno de esos criminales, John Irving McCains, se había suicidado en 1980, por lo que se usó una muestra facilitada por un familiar para la comparativa. El resultado arrojó los suficientes datos como para exhumar el cadáver. Sin embargo, no se obtuvo una coincidencia total. Tengamos en cuenta que en 1996 los análisis de ADN todavía no habían alcanzado el nivel de precisión de los de hoy. Pero ya entonces planteó una enorme duda sobre el perfil del delincuente. Los periódicos de la época sugerían que John Biblia pudo asustarse por la investigación, pero con los conocimientos criminalísticos actuales sabemos que eso era muy poco probable, como lo era que un asesino dejara de matar durante los 11 años anteriores a su suicidio. Pero es que además, John Irving McCains formó parte de la rueda de reconocimiento inicial frente a la hermana de Helen Puttock, una de las víctimas que no lo reconoció, a pesar de que pasó gran parte de la noche junto a Helen y al hombre que terminaría matándola, e incluso hizo un tramo de viaje de regreso a casa con ellos en el mismo taxi. En 1996 volvió a repetir lo mismo que dijo en la primera ocasión, que aquel hombre no era John Biblia. La policía lo descartó. A finales de la década de los años 2000, se comenzó a especular con la posibilidad de que un asesino en serie violador llamado Peter Tubin fuera John Biblia. Tras las pertinentes analíticas y estudios de personalidad, la policía también lo descartó. En enero de 2022, la BBC emitió un documental titulado La caza de John Biblia. En la actualidad el caso John Biblia continúa abierto y para nosotros sigue vivo. El verano de 1983 yo tenía 14 años. Había viajado a Galicia con mis tíos por primera vez en mi vida y para mí fue el verano de la música. Como a menudo sucede con los recuerdos, soy incapaz y además me niego a ponerles fechas demasiado ajustadas. ¿Qué más dará si aquello que me marcó tanto sucedió un mes antes o después, o si Nick Kershaw había publicado ya su álbum o no, o si al final Good and It Be Good se convirtió en un himno para mí? Fue el inicio de mi adolescencia, el primer verano sin mis padres, tomar conciencia del interés que despertaba en los chicos y la música. Hasta entonces la música provenía de lo que escuchaban mis padres, de la colección de casetes de mi abuelo y del repertorio de las verbenas en Trincherpe. Alguien me preguntó aquel verano, ¿qué música te gusta? Pasé buena parte de las vacaciones pensando la respuesta. El día que subí al tren para regresar al País Vasco llevaba en mi maleta un par de vinilos comprados en Vázquez Lescalle de Pontevedra, con la paga que un familiar me dio al conocerme. A partir de ese instante, la música se convirtió en algo fundamental en mi vida. La otra cosa que recuerdo de aquel agosto de 1983 fue el viaje de regreso a casa en tren. Iba sola, unos conocidos de mis tíos. Hasta Burgos todo fue bien, pero en cuanto entramos en el País Vasco la velocidad del tren comenzó a ralentizarse hasta casi detenerse en algunos tramos.